Era una enfermera nueva en un hospital antiguo, y apenas llevaba un par de meses trabajando ahí. El lugar, con sus pisos crujientes y pasillos mal iluminados, siempre me provocaba una sensación de inquietud. Sin embargo, estaba decidida a demostrar mi valía, a pesar de la atmósfera espeluznante. Una noche, me asignaron cuidar al señor Thompson, un hombre mayor ingresado por neumonía. Al entrar en su habitación, noté que miraba fijamente a una esquina del cuarto, con los ojos llenos de terror. «Señor Thompson, ¿está todo bien?», le pregunté, intentando ocultar mi propia ansiedad. El señor Thompson se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. «Hay una niña parada en la esquina. Lleva horas ahí, solo mirándome». Miré hacia la esquina, pero no vi nada, solo las sombras proyectadas por la luz parpadeante. «No hay nadie ahí, señor Thompson, debe ser su imaginación», le dije, pero él negó con la cabeza vehementemente. «No, ella es real. Me ha estado acechando desde que llegué aquí». Lo tranquilicé lo mejor que pude, pero su miedo era palpable. Durante toda la noche, no dejó de mirar nervioso hacia la esquina, murmurando sobre la niña fantasma. A medida que avanzaban las horas, una sensación inquietante comenzó a invadirme. No podía sacudirme la impresión de que no estábamos solos en la habitación. De vez en cuando, veía algo moverse por el rabillo del ojo, pero al girarme, no había nada. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidí revisar al señor Thompson una vez más. Pero al entrar en su habitación, ya no estaba. El pánico me invadió mientras lo buscaba frenéticamente, pero él no aparecía por ningún lado. De pronto, una brisa helada recorrió la habitación, erizando los pelos de mi nuca. Me giré hacia la esquina y ahí la vi, la niña fantasma de la que el señor Thompson había hablado. Estaba pálida y traslúcida, con ojos vacíos y huecos. Me miraba con una intensidad que me congeló de miedo. Quería correr, huir de esa habitación y no volver nunca más, pero algo me mantuvo en mi lugar. Una mórbida curiosidad se mezclaba con un sentido de responsabilidad hacia mi paciente. «¿Qué quieres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La niña fantasma inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara su respuesta. Entonces, con una voz que parecía salir de lo más profundo de una tumba, habló. «Estoy atrapada aquí. Condenada a vagar por estos pasillos por la eternidad. Pero tú puedes ayudarme». Sus palabras me estremecieron hasta los huesos. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté. Ella me hizo señas para que me acercara, extendiendo una mano espectral. «Encuentra el medallón. Tiene la llave de mi libertad. Encuéntralo y libérame». Dudé, insegura de si debía confiar en esa aparición fantasmal frente a mí. Pero algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y dolor, me obligó a escuchar. «¿Dónde puedo encontrar el medallón?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella señaló hacia el ala abandonada del hospital, un lugar que se decía estaba embrujado por espíritus inquietos. Con eso, desapareció en el aire, dejándome sola en la oscuridad. Decidida a descubrir la verdad, me aventuré en el ala abandonada del hospital. El aire estaba cargado de polvo, y el olor a descomposición me recorrió la espina dorsal. Mientras me dirigía al ático, no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Las sombras danzaban a lo largo de las paredes, susurrando secretos olvidados. Finalmente, llegué al ático y comencé a buscar. Cajas apiladas hasta el techo, llenas de equipo médico antiguo y archivos de pacientes amarillentos, llenaban la habitación, creando un laberinto de reliquias olvidadas. Pero en medio del caos,
Lo vi, un pequeño medallón deslustrado, escondido entre los escombros. Con manos temblorosas, lo tomé, sintiendo su peso en mi palma. Al sostener el medallón, una sensación de presagio me invadió. Sabía que al abrirlo, liberaría fuerzas más allá de mi comprensión. Pero también sabía que era la única forma de cumplir mi promesa a la niña fantasma. Con una respiración profunda, abrí el medallón. Dentro, había una fotografía descolorida de una joven, su rostro lleno de inocencia y alegría. De repente, un grito agudo resonó en el ático, haciéndome retroceder. Miré hacia arriba y vi a la niña fantasma parada frente a mí, su forma parpadeando entre la existencia y la nada. «Lo has hecho», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido. «Me has liberado». Mientras hablaba, una luz cegadora la envolvió, iluminando el ático con un resplandor sobrenatural. Luego, con un último suspiro de humo, se desvaneció en el éter, dejándome sola en el silencio. Me quedé ahí, sola en el ático, con el peso de lo que acababa de suceder sobre mis hombros. Pero en medio del miedo y la incertidumbre, también había una sensación de paz. Había ayudado a un alma a encontrar la redención, y al hacerlo, había descubierto una fuerza dentro de mí que nunca supe que tenía. Me llamo Jake y tengo 23 años. Mi novia Sara y yo somos apasionados de explorar lugares abandonados. Nos encanta la emoción de caminar por sitios olvidados, donde cada paso parece resonar con los ecos del pasado. Pero nada nos preparó para lo que encontramos aquella fatídica noche en el viejo hospital embrujado. Era una fría tarde de otoño cuando decidimos aventurarnos en el hospital abandonado a las afueras del pueblo. La luna colgaba baja en el cielo, bañando el edificio decrépito con un resplandor fantasmal. Las paredes estaban desmoronadas, y las ventanas rotas parecían cuencas vacías. A pesar de su aspecto amenazante, no pudimos resistir el atractivo de lo desconocido. Al acercarnos a la entrada, una sensación de inquietud me invadió. Sentí el peso de la historia del lugar presionando sobre mí como una niebla espesa. Pero aparté mis miedos, ansioso por satisfacer nuestra curiosidad. Las rejas oxidadas crujieron al abrirse, y entramos en el patio. El aire estaba cargado de un olor a descomposición, y el silencio era abrumador. Nos abrimos paso entre las malas hierbas, nuestros pasos resonando en las paredes en ruinas. Dentro del hospital, nos recibió un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Cada paso me enviaba un escalofrío por la espalda, como si estuviéramos interfiriendo en algo que debía permanecer intocable. Sara me agarró la mano con fuerza mientras nos adentrábamos en las profundidades del edificio. El sonido de nuestra respiración parecía amplificado en la quietud, y no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. De repente, un sonido tenue nos llegó desde algún lugar cercano. Era como un susurro, apenas audible sobre el latido de nuestros corazones. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo el susurro se hacía más fuerte, resonando en los pasillos vacíos. Sin decir nada, seguimos el sonido, con el corazón latiendo frenéticamente. Nos llevó a una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con manos temblorosas, bajamos al abismo, nuestras linternas cortando las sombras como cuchillos. Al final de las escaleras, llegamos a un corredor tenuemente iluminado, bordeado por puertas. Cada una parecía invitarnos, prometiendo secretos y horrores más allá de lo imaginable. Con una mezcla de miedo y curiosidad, comenzamos a explorar, abriendo una puerta tras otra en busca del origen del susurro. Pero a medida que nos adentrábamos en el laberíntico corredor, el susurro crecía,
llenando el aire con un temor casi tangible. Entonces nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Formas se movían en la oscuridad, deslizándose dentro y fuera de la vista como fantasmas. Sentí que algo nos observaba desde las sombras, con miradas frías y despiadadas. Con cada segundo que pasaba, los susurros se volvían más intensos, sus palabras distorsionándose en algo siniestro. El pánico apretó mi pecho mientras tropezábamos por los pasillos, desesperados por escapar de los horrores invisibles que acechaban en la oscuridad. Pero sin importar a dónde fuéramos, los susurros nos seguían. Sus voces se hacían más fuertes y más insistentes a cada paso. Justo cuando pensé que no podíamos soportar más, nos topamos con una puerta diferente a todas las demás. Era vieja y deteriorada, con la superficie marcada por años de abandono. Al acercarnos, los susurros se volvieron ensordecedores, llenando el aire con una cacofonía de voces. Con manos temblorosas, abrí la puerta y descubrí una habitación bañada en una luz azul fantasmal. Las sombras danzaban sobre las paredes, con movimientos fluidos y antinaturales. Y en el centro de la habitación, lo vimos. Una figura estaba parada frente a nosotros, sus rasgos envueltos en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su boca se curvó en una sonrisa cruel. Era la fuente de los susurros, la personificación de todo el miedo y terror que nos había perseguido desde que pusimos un pie en ese lugar maldito. Sin decir una palabra, Sara y yo nos dimos la vuelta y huimos. Con el corazón a punto de estallar, corrimos por los pasillos. Nuestros pasos resonaban en las paredes mientras corríamos por nuestras vidas. Aunque los susurros seguían resonando en nuestras mentes, nos negamos a mirar atrás. Finalmente, salimos corriendo del hospital, y al sentir el aire fresco de la noche en nuestros rostros, suspiramos aliviados, agradecidos de estar vivos. Pero incluso mientras nos alejábamos del hospital abandonado, no pude sacudirme la sensación de que algo nos había seguido. Algo que nos perseguiría en nuestras pesadillas durante años. Era una noche inquietante. Mis padres habían salido temprano a una cena, dejándome solo en casa. Normalmente, no me importaba estar solo, pero esa noche era diferente. Algo no estaba bien. Me senté al borde de la cama, mirando las luces parpadeantes del reloj despertador. Ya pasaba la medianoche, y la oscuridad exterior parecía filtrarse en cada rincón de la casa. Me envolví más en la manta, tratando de sacudirme la inquietud que me recorría la espalda. De repente, lo escuché, un susurro tenue, apenas audible sobre el aullido del viento. Tom, llamó una voz, flotando desde abajo. Mi corazón dio un vuelco y me quedé congelado de terror. ¿Quién podría estar llamándome a esas horas? Mis padres no regresarían por un buen rato, y no tenía amigos cerca. Agucé el oído, tratando de captar cualquier otro sonido. La casa estaba inquietantemente silenciosa, excepto por los ocasionales crujidos y gemidos de su estructura envejecida. Dudé, debatiendo entre investigar o quedarme seguro en mi habitación. La curiosidad y el miedo se enfrentaban dentro de mí, pero al final, la curiosidad ganó. Tenía que saber quién o qué estaba llamándome. Con manos temblorosas, me deslicé de la cama y caminé de puntillas hacia la puerta de mi habitación. Asomé la cabeza al pasillo tenuemente iluminado. Respiré hondo y reuní toda la valentía que pude. Descendí lentamente las escaleras, cada paso resonando con fuerza en la silenciosa casa. El aire se volvía más frío con cada escalón, enviándome escalofríos por la columna vertebral. Al llegar al final de las escaleras, el susurro volvió,
más fuerte esta vez. Tom, llamó, sonando más cerca ahora, como si estuviera justo a la vuelta de la esquina. Tragué saliva, con la garganta seca de miedo. Reuniendo todo mi coraje, rodeé la esquina y entré en la sala de estar. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el pálido brillo de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Entrecerré los ojos, buscando cualquier signo de movimiento. Y entonces lo vi, una figura de pie junto a la ventana. Su silueta se recortaba contra el fondo iluminado por la luna. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba con cautela. Mis pasos apenas hacían ruido en la alfombra. ¿Quién está ahí?, susurré, mi voz temblorosa. La figura no respondió, pero pude sentir su mirada fija en mí, fría e implacable. Con una mano temblorosa, alcancé el interruptor de la luz y lo encendí de un tirón. La habitación se inundó de luz, revelando que la figura frente a mí no era más que un perchero cubierto con los abrigos de mis padres, balanceándose suavemente con la brisa. Solté un suspiro tembloroso de alivio, sintiéndome tonto por haber dejado que mi imaginación volara. Pero entonces, lo escuché de nuevo. El susurro, ahora más cerca, justo detrás de mí. Tom, siseó, enviándome un escalofrío por la columna vertebral. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Solo el espacio vacío y el débil sonido del viento afuera. El pánico se apoderó de mí, y corrí hacia la puerta principal, desesperado por escapar de la presencia invisible que acechaba en la casa. Pero al llegar al pomo de la puerta, una mano fría me agarró del hombro, desatando un torrente de terror en mi interior. Me giré para enfrentar a quien me atacaba, pero no había nadie allí. Solo un pasillo vacío que se extendía ante mí, como un corredor sacado de una pesadilla. Tropecé hacia atrás, tambaleándome mientras intentaba huir. Fue entonces cuando lo escuché, un gruñido bajo y gutural que emanaba de la oscuridad. Era un sonido diferente a cualquier otro que hubiera oído antes, primitivo y cargado de amenaza. Me puse en pie de un salto, con el corazón latiendo frenéticamente mientras retrocedía de la amenaza invisible. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el gruñido cesó. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido era el martilleo de mi propio corazón en mis oídos. Me quedé allí, paralizado por el terror, sin saber qué hacer. Pero entonces, recordé el teléfono. Tenía que pedir ayuda. Con manos temblorosas, busqué mi celular y marqué el número de mis padres con dedos temblorosos. Pero cuando el teléfono sonó del otro lado, me di cuenta de algo aterrador. La voz que respondió no era la de mi madre o mi padre. Era la misma voz de abajo, la que había estado llamándome todo el tiempo. Tom, susurró, enviándome un escalofrío por la columna vertebral. No debiste haber venido a buscarme, Tom. Ahora eres mío. Y con eso, la línea se cortó, dejándome solo en la oscuridad, con el horror invisible que acechaba en las sombras. Me arrodillé, las lágrimas corriendo por mi rostro al darme cuenta de la verdad. No estaba solo en la casa. Y lo que fuera que estuviera allí conmigo, tenía hambre de algo más que mi nombre.